El clero es el nombre colectivo que engloba de forma general a los que han sido ordenados en el servicio religioso, obispos, presbíteros y diáconos. No era un testamento homogéneo, ya que existían grandes diferencias entre el alto y el bajo clero. El alto clero incluía al papa, arzobispos, obispos, cardenales, abades y abadesas de grandes monasterios, que disfrutaban de importantes feudos, y canónigos que provenían de familias acaudaladas y ostentaban nobleza del linaje. El bajo clero comprendía a los frailes, el clero parroquial, los monjes y monjas de los monasterios, y vivía más pobremente. El lugar donde residían dependía a quién pertenecían. El clero secular, compuesto por el obispo y su presbiterio, es decir, todos los sacerdotes, no están restringidos por ninguna de sus reglas monásticas, y el clero regular, que vivía en conventos y monasterios, estaba integrado por abades y monjes o por abadesas y monjas. En la Alta Edad Media, la Iglesia tenía un gran prestigio, por eso estaba presente en los momentos más importantes de la vida de las personas. Así como el nacimiento a través del bautismo, el casamiento a través del matrimonio y la muerte a través del entierro. La función del clero era la práctica del culto, lo cual comprendía la celebración de la liturgia, la enseñanza y la predicación, así como la administración de los sacramentos, bautismo, confirmación, matrimonio, extremaunción, etc. En los países católicos, la Iglesia era propietaria de gran cantidad de tierras e inmuebles urbanos que constituían la base de un sólido poder económico y social. La Iglesia y el clero disponían, además de otras fuentes de ingresos. Las memorias de misas, fundaciones y capellanías, dotadas de sus correspondientes rentas, eran numerosas. Las limosnas proporcionaban importantes ingresos. Todo ello servía para ejercitar un poder incuestionable y para mantener un clero numeroso e improductivo. En el terreno político intervenía en los asuntos de reinos cristianos, aconsejaba a los reyes y arbitraba en sus disputas. En el terreno económico, la Iglesia era un estamento privilegiado que no pagaba impuestos porque poseía grandes feudos y recibía donaciones. Tenía derecho a la 10ª parte de las cosechas. En el terreno social, la Iglesia controlaba el comportamiento de las personas y el cumplimiento de las obligaciones religiosas. Asistía a pobres y a enfermos, recogía a los huérfanos y refugiaba a los perseguidos, y hospedaba a los peregrinos. Las campanas de las iglesias y monasterios regulaban las horas de trabajo y descanso, y eran la referencia más habitual para medir el tiempo. En el terreno cultural, la iglesia organizaba la enseñanza y financiaba numerosas obras de arte. Las partes de un monasterio. Un monasterio consta de varias partes: las instalaciones artesanales, lagares, talleres de tejidos, forja o carpintería se encontraban a las afueras del propio monasterio. Había una entrada exterior a la iglesia, el scriptorium, que era donde se copiaban los libros. El atrio fue el patio de la domus y de algunos templos romanos. De la arquitectura romana pasó a la paleocristiana y de esta a la medieval. Es el recinto cerrado y normalmente porticado que precede a la entrada de un edificio. En la hospedería que atendía a los peregrinos. También había celdas de los monjes. En algunos monasterios todos los monjes dormían juntos en una gran habitación o celda, mientras que en otros cada monje tenía su propia celda. Tierras de cultivo, que se cultivaban multitud de alimentos, un huerto con diferentes tipos de vegetales y hortalizas, cocinas en las cuales se cocinaban para todo el monasterio, un refectorio, que era una sala en conventos, monasterios y ciertos colegios que se utiliza como comedor común, un claustro
que es un tipo de patio que en sus cuatro lados tiene una galería porticada con arquerías que descansan en columnas o en dobles columnas. Una sala capitular, que es la estancia de un monasterio o colegiata, construida generalmente con un ala o panda este del claustro. Suele ser una pieza muy amplia para dar cabida a todos los monjes, favorecida con una buena ornamentación arquitectónica. Más celdas de los monjes, que eran abundantes en este tipo de edificios, en los que también había un pozo. Tenían una sola enfermería para poder curar a la gente que necesitase atención médica y una bodega para almacenar el vino. Viviendas para los servicios, cuadras para los caballos, una casa del abad, una posada y un cementerio para poder enterrar a los que fallecían. El arte románico se desarrolló entre el siglo XI y a mediados del siglo XII y contaba con tres aspectos: la arquitectura, la escultura y la pintura. Elementos arquitectónicos. La arquitectura románica utilizaba piedra como material principal. Los soportes interiores a base de columnas y pilares cruciformes. Los arcos semicirculares, o también llamados de medio punto, y los cubiertos con bóvedas de cañón, conseguida por la sucesión de arcos de medio punto o con bóveda de arista que está formado por el cruce de dos bóvedas de cañón. Eran muy pesadas, por eso en el interior se refuerzan con arcos fajones transversales que traspasan el peso de la bóveda a los soportales. En el exterior se apuntala con contrafuertes para evitar que el muro pudiese volcar. Los edificios tienen también unos gruesos muros y muy pocas ventanas. El muro del exterior se decora con fajas verticales que sobresalen del muro. Los tipos de edificios. La iglesia era el edificio principal. Normalmente tenía planta de cruz latina compuesta por una, tres o cinco naves separadas por arquerías. La nave transversal tenía un cimborrio o una torre en el centro y una cabecera formada por varios ábsides semicirculares. Las que eran de peregrinación tenían, además de una girola, que es lo semicircular que rodea el altar mayor y permitía a los peregrinos transitar por la iglesia sin interrumpir el culto, una tribuna o un segundo piso sobre las naves laterales, para tener capacidad para más fieles. Una de las más importantes iglesias románicas en Francia son Santa Fe de Conques, Santa Magdalena de Vézelay y San Pedro de Moissac. En el Reino Unido, la Catedral de Durham. En Alemania, la Catedral de Worms, y en Italia, el conjunto de Pisa. También otros tipos de edificios fueron los monasterios, los castillos y las murallas. Las esculturas y pinturas románicas tuvieron como destino principal las iglesias. Su función explica por qué las figuras no buscan ni la belleza ni el realismo, sino la expresión y la comunicación clara del mensaje. Los temas principales son las escenas del Antiguo Testamento y de la vida de Cristo, leyendas de santos y las virtudes y pecados, al igual que temas relacionados con el fin del mundo y con el juicio final. La escultura en relieve, realizada en piedra, se aplicaba en las portadas de entrega y a los capiteles interiores de los claustros. En todos los casos, las representaciones siguen la ley del marco, es decir, al marco que las contienen, y tienden a rellenar todo el espacio. La escultura exenta se realizaba en madera policromada o en marfil, y sus temas eran poco variados. El Cristo crucificado está clavado en la cruz con 4 clavos y una corona de rey y larga vestidura, sin expresión ninguna de sufrimiento o dolor. Mientras tanto, la Virgen se representa como trono de Dios, sentada sosteniendo al niño sobre sus rodillas y sin relación maternal con él. La pintura se realizaba al fresco.
sobre los muros interiores de las iglesias o sobre tablas recubiertas con una capa de yeso, colocadas delante del altar. También las miniaturas que ilustraban los libros alcanzaron un gran desarrollo. Se caracteriza por ser una pintura lineal, en la que predomina un grueso dibujo negro por el uso de colores planos y uniformes, con predominio del azul y del rojo, y por el desinterés en la representación del volumen de las figuras o la profundidad del espacio. El feudalismo fue el sistema político, económico y social característico de Europa occidental entre los siglos IX y XV. El origen del feudalismo se remonta al siglo IX, pues fue una consecuencia de la inseguridad y los momentos de crisis y pobreza que siguieron a la muerte del emperador Carlomagno en 814. Durante esta época, el poder y los privilegios sociales, económicos y políticos se dividieron en 5 estamentos diferentes. La sociedad siguió ordenada en forma piramidal, compuesta por la monarquía, la nobleza, el clero, los caballeros y los siervos o campesinos. El feudo. El feudo es una tierra, bien o derecho otorgado por un señor feudal a su vasallo a cambio de la prestación de una serie de servicios. El feudo era comprendido por tierras cultivables, bosques, fincas y villas, y varias parroquias. La sociedad feudal era estamental. Se dividía en órdenes, estamentos o grupos sociales a los que pertenecían por nacimiento. Habían 3 estamentos. La nobleza guerreaba y defendía la ciudad. El clero oraba por la salvación de la humanidad. Y los trabajadores realizaban las tareas necesarias para mantener y alimentar a los otros 2 grupos. En su mayoría eran campesinos. La nobleza se dividía en 2 grupos. La alta nobleza, formada por los vasallos directos del rey, como duques, condes, marqueses y más. Y la baja nobleza, integrada por nobles de menor categoría, como los caballeros o personas que podían mantener un caballo y el armamento de guerra. La vida de los varones nobles giraba en torno a la actividad militar, para la que se entrenaban desde muy jóvenes. En tiempos de guerra presentaban ayuda militar al señor y sus tropas, y en tiempos de paz se entrenaban para la guerra practicando la equitación, caza y el combate en torneos. Las damas nobles se casaban con la persona elegida por sus padres. Debían obediencia total al marido y se dedicaban a dirigir a los sirvientes, educar a los hijos, orar y bordar. Las que quedaban solteras solían ingresar a monasterios. La nobleza se diferenciaba de los demás grupos sociales por la indumentaria, caracterizada por la calidad y el colorido de las telas y la riqueza de los adornos. También por la alimentación con un mayor consumo de carne, la condimentación con especias caras, azafrán, canela, pimienta, y la elaboración de los alimentos con refinadas recetas. Los castillos. Los castillos solían situarse en el centro del feudo, sobre un lugar elevado, y estaban protegidos por un foso y por gruesas torres y murallas. Partes de los castillos. Adarve, camino que recorre la parte superior del castillo. Barbacana, abertura estrecha en el muro que servía para disparar en caso de ataque. Foso, excavación del terreno alrededor del castillo para impedir la aproximación de las máquinas. Matacán,
Construcción realizada en lo alto de una torre o puerta para defenderse o atacar al enemigo. Puente levadizo. Puente por el que se cruzaba el foso. Rastrillo. Reja pesada para impedir la entrada al castillo. Torre del homenaje. Residencia del señor y su familia. Los campesinos. Un campesino no era dueño de sí mismo. Todo incluía la tierra que trabajaba, sus animales, su casa y hasta su comida. Pertenecía al señor del feudo. El 90% de la población feudal está formada por campesinos bajo la protección de un señor feudal, ya fuera noble o eclesiástico. Se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y carecían de privilegios. La vida de los siervos y de los campesinos en general estaba llena de penalidades. Les estaba prohibido marcharse del feudo sin permiso y para un campesino la única manera de obtener la libertad era ahorrar el dinero necesario para comprar un lote de tierras o casarse con una persona libre. El señor les había dado tierras a cambio de su trabajo y de parte de la cosecha, además de su protección. Eran como esclavos. Trabajaban en la tierra o en el castillo. La vida era dura y difícil, trabajaban muchas horas, la comida era escasa y la diversión también. Había dos grandes tipos. Campesinos libres o villanos, propietarios de sus tierras, que podían casarse, abandonar el feudo, dedicarse a otro oficio o vender su producción libremente en el mercado. Y otros eran siervos de la gleba, que no eran libres, y por tanto no podían ni casarse, ni heredar, ni abandonar el feudo sin permiso del señor. Además, trabajaban de forma gratuita las tierras del señor a cambio de una parcela para el propio cultivo. El feudo y sus partes. La mayoría de la población en la Edad Media vivía en feudos aislados y autárquicos. El feudo era un gran territorio formado por las tierras otorgadas por un rey o por un noble, a otro señor feudal en las que trabajaban los campesinos y siervos a su cargo. Se transmitía de forma hereditaria, pero no podía comprarse ni venderse, y el señor feudal tenía total autoridad para impartir justicia sobre sus habitantes y cobrarles impuestos. Existían varias partes bien diferenciadas: la reserva señorial o dominio y los mansos. La reserva señorial o dominio era la parte de la tierra explotada por el propio señor en beneficio propio. En ella solía estar el castillo o monasterio, e incluía tierras de cultivo, prados y bosques propios. Los mansos eran parcelas de tierra que el señor concedía a los campesinos libres o a los siervos a cambio del pago de unas rentas, que eran parte de la cosecha o trabajar en las tierras de la reserva. También podía haber algunas parcelas que eran propiedad de campesinos libres. Los bosques de la reserva eran propiedad exclusiva del señor, y cuando los campesinos querían cazar o buscar leña en ellos, debían pedir permiso o pagar un impuesto. Las tierras comunales son bosques y prados que pueden usar los campesinos libremente, en instalaciones de uso común previo pago de una tasa, como el molino, horno, la fregua, etc. Las aldeas. Las aldeas eran el motor económico del feudalismo medieval, el último escalón tanto de la sociedad estamental como de los grupos no privilegiados, el estrato más numeroso y pobre que padecieron como ningún otro de los abusos del poder. Antes del medievo, los campesinos vivían en casas aisladas. La aldea medieval surgió con el desarrollo del feudalismo. Los trabajadores del campo agruparon sus viviendas en torno a un castillo, o señorío nobiliario, o iglesia, señorío eclesiástico. Avecinarse permitió el hermanamiento y la solidaridad entre los aldeanos, así como rebelarse y combatir unidos los abusos del poder del señor feudal. Las rebeliones campesinas fueron muy frecuentes, a partir de la Baja Edad Media del siglo XIV al siglo XV. Por otro lado, concentrar la población rural aumentó el rendimiento agropecuario. Las aldeas medievales se situaban en torno a un castillo o una iglesia parroquial. Alrededor de las aldeas estaban las tierras cultivadas, que se disponían en anillos concéntricos. En el primer anillo, inmediato a las casas, se situaban los pequeños huertos familiares. En el segundo, los viñedos, olivares y campos de cereal. Los límites del término correspondían al bosque, que ocupaba una gran extensión y era la despensa de frutos, leña y animales. 9 de cada 10 habitantes eran campesinos. La mayoría eran siervos, es decir, dependían de un noble o un abad. Trabajaban las tierras del señor de forma gratuita, al cual también pagaban en especias y en ocasiones en metálico. A cambio, el señor les protegía, los cobijaba en sus dominios y los alimentaba. Los siervos no disponían de ningún derecho, no podían casarse libremente ni abandonar al señor, un señor que tenía el poder de castigarlos incluso con la pena de muerte. Algunas aldeas estaban protegidas por murallas
o por un castillo que rodeaba toda la aldea. En caso de peligro, todos los campesinos venían de la reserva señorial, de las tierras comunales o de algunas otras tierras y entraban al castillo o entre las torres para poder ser protegidos por el señor feudal. Un grupo más minoritario eran los campesinos libres. Tenían libertad para cambiar al señor una pequeña parcela de tierra en propiedad. Aun así, debían de pagar impuestos, el llamado diezmo a la iglesia y las llamadas rentas al señor. Todos los miembros de la familia, incluso niños y abuelos, tenían el deber de vendimiar, arar, segar, arreglar caminos o cultivar en unas condiciones muy duras. Algunos de los ejemplos de aldeas más conocidas son los de la Extremadura aragonesa, es decir, las tierras del sur de Aragón durante la Reconquista. Estas aldeas se agrupaban en las llamadas comunidades de aldeas, como la comunidad de Teruel, donde destacó Escorihuela por la llamada sentencia de Escorihuela, que es un pleito que se considera el origen de la independencia municipal en Aragón.